En lo profundo de la selva amazónica, donde el verde parece no tener fin y la humedad impregna hasta el último rincón, la vida se despliega con una intensidad feroz. Allí, en ese vasto océano de árboles milenarios, sonidos desconocidos y criaturas que rara vez se dejan ver, las leyes del ser humano no significan nada. Todo se rige por un equilibrio antiguo, brutal y, a veces, hermoso. Es un lugar donde los depredadores se mueven en silencio, y donde la presa no siempre tiene una segunda oportunidad. En este escenario salvaje, donde cada día puede ser el último para cualquier especie, un evento extraordinario estaba a punto de desarrollarse. Un encuentro tan improbable, tan fuera de lo común, que ni siquiera los más experimentados conservacionistas podrían haberlo anticipado. Y sin embargo, ese suceso marcaría un antes y un después, no solo para una criatura inocente, sino también para aquellos que serían testigos de lo que estaba por ocurrir. Era un día aparentemente tranquilo, uno de esos en los que el sol se filtra débilmente entre las copas de los árboles y la bruma matinal se disipa lentamente sobre el follaje húmedo. Entre los sonidos habituales de la selva, el canto distante de los tucanes, el zumbido incesante de los insectos, el crujir de ramas bajo las patas de algún felino invisible, un joven elefante caminaba con curiosidad. Se había alejado apenas unos metros de su manada, distraído por el murmullo del agua corriendo. A sus apenas 4 años, aún era un bebé para los estándares de su especie. Su piel grisácea mostraba las marcas del barro, y sus orejas se agitaban lentamente al compás del aire caliente. No había peligro a la vista. Todo parecía en calma. Siguiendo su instinto, se acercó cada vez más al borde de un río turbio y tranquilo, ignorando que justo debajo de esa superficie aparentemente serena, un peligro latente lo observaba en completo silencio. Lo que para él era solo un momento de exploración, estaba a punto de convertirse en una trampa mortal. Desde las profundidades del agua, entre raíces sumergidas y ramas flotantes, una figura monstruosa se deslizaba con precisión letal. Era una anaconda gigantesca, una de esas criaturas que rara vez se dejan ver y que viven ocultas en los rincones más oscuros del ecosistema. Su cuerpo, grueso como un tronco, superaba los 8 metros de largo y se movía como una sombra viviente bajo el agua. Había estado esperando pacientemente, sabiendo que su mejor oportunidad era el sigilo absoluto. Y cuando el joven elefante asomó su trompa para beber, fue todo lo que necesitó. En una fracción de segundo, la anaconda emergió con una violencia sobrecogedora. Sus anillos se enrollaron alrededor del cuerpo del elefante como si fueran cables de acero. El ataque fue tan rápido que el animal apenas tuvo tiempo de emitir un chillido de terror. La fuerza del reptil era descomunal. Cada segundo que pasaba, sus músculos se contraían con más presión y el elefante, indefenso, comenzó a perder la lucha por el aire. La escena era tan brutal como surrealista, una criatura terrestre de toneladas, siendo dominada por un depredador silencioso del agua. El pequeño paquidermo luchaba desesperadamente. Sus ojos, abiertos de par en par por el miedo, buscaban en todas direcciones una salida, una ayuda, una esperanza. Su trompa se agitaba sin control, intentando alcanzar algo a lo que aferrarse, mientras sus patas golpeaban el barro espeso con una fuerza instintiva, generando salpicaduras y temblores que parecían suplicar auxilio. Sin embargo, la fuerza del reptil era abrumadora. La anaconda, con cada segundo que pasaba, apretaba más y más, como si supiera que la resistencia del elefante se estaba desvaneciendo. Las venas del animal comenzaban a notarse bajo su gruesa piel, sus bramidos se hacían cada vez más débiles. Era una lucha desigual, brutal, entre una criatura joven e inocente y una depredadora silenciosa, diseñada para matar. Y en medio de aquella selva densa, rodeada de árboles milenarios y espesura impenetrable, nadie parecía escuchar su llamado. Solo el eco de su sufrimiento se perdía entre los árboles, como si la selva misma le diera la espalda. Pero el destino tenía otros planes. A varios kilómetros de distancia,
donde la selva parecía dormida y la rutina dominaba el día, un equipo de salvamento de vida silvestre se encontraba en plena labor de patrullaje. Eran expertos, acostumbrados a lidiar con todo tipo de situaciones, pero ninguno imaginaba lo que estaba por suceder. Mientras revisaban una zona de difícil acceso, uno de los rescatistas, un joven veterinario con años de experiencia en fauna amazónica, detuvo bruscamente su paso. Frunció el ceño. Había escuchado algo. Un sonido seco, profundo, como un bramido entrecortado que apenas rompía el silencio del follaje. Era un eco lejano, un susurro de angustia que solo un oído entrenado podría identificar como una señal de emergencia. Sin perder un segundo, alertó a sus compañeros. Cambiaron su ruta y comenzaron a seguir el rastro, adentrándose en una zona donde ni siquiera el GPS marcaba con claridad. Cada paso entre ramas, raíces y humedad los acercaba más a lo que aún no podían ver, pero que comenzaban a sentir con el corazón. Al llegar, quedaron paralizados por la escena que se desplegaba frente a sus ojos. A través de un claro en el bosque, pudieron ver al joven elefante, cubierto de lodo y sangre, atrapado bajo los anillos gigantescos de una anaconda de proporciones monstruosas. La imagen era sobrecogedora. La bestia reptiliana había envuelto su cuerpo alrededor del torso y cuello del elefante, mientras éste yacía casi inmóvil, sus ojos apenas abiertos, al borde de la rendición. Durante un instante, el silencio dominó la escena. Nadie habló. Nadie respiró. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Pero solo por un instante. Porque en cuanto sus mentes procesaron el horror de lo que veían, el instinto de protección se activó con una potencia feroz. El miedo existía, sí, pero no era más fuerte que el impulso de salvar una vida. Y así, sin intercambiar más que una mirada de decisión, el equipo se lanzó a la acción. Armados con su valentía, coordinación y herramientas, comenzaron a tirar de la anaconda. Mientras unos intentaban aflojar sus anillos, otros cubrían al elefante para evitar que recibiera más daño. Fue una lucha intensa. 10 minutos que parecieron una eternidad. La tensión era insoportable. Cada segundo que pasaba era una amenaza más para la vida del elefante. La anaconda, sintiendo la resistencia, se aferraba con más fuerza, apretando con una presión capaz de romper huesos. Uno de los rescatistas, con el rostro empapado en sudor, logró meter una barra entre los anillos del reptil, haciendo palanca con todas sus fuerzas para intentar crear una separación. Otros 3 empujaban y tiraban con cuerdas, intentando desenrollarla centímetro a centímetro. Mientras tanto, una rescatista cubría con mantas húmedas el rostro del elefante, para mantenerlo consciente y proteger sus ojos del barro y los escombros que levantaba la lucha. El animal, aunque débil, aún mostraba señales de querer luchar por su vida. El suelo temblaba con cada movimiento. La selva entera parecía contener el aliento. No había margen para el error, estaban enfrentando a uno de los depredadores más temidos del continente, y cada decisión podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Finalmente, con un último esfuerzo, la serpiente soltó su presa. Exhausta y vencida, se arrastró de vuelta al río, desapareciendo entre las sombras. El momento fue tan repentino como impactante. Tras minutos de resistencia inquebrantable, la anaconda emitió un sonido sordo y, de pronto, comenzó a ceder. Su musculoso cuerpo, tenso como un resorte, empezó a desenrollarse lentamente. El equipo aprovechó el instante para retirar al elefante con rapidez y mantenerlo alejado del reptil. La serpiente, ya sin energía, reptó con movimientos lentos y pesados hacia el río, donde el lodo le ofrecía refugio. No atacó, no volvió la mirada. Simplemente desapareció entre las raíces y las aguas oscuras, como si nunca hubiera estado allí. El silencio que siguió fue abrumador. Los rescatistas, aún agitados y cubiertos de barro, se miraron entre sí, sin palabras, comprendiendo la magnitud de lo que acababan de lograr.
Habían enfrentado lo imposible, y vencido. El elefante estaba vivo, pero herido. Respiraba con dificultad, su cuerpo temblaba. El equipo no se rindió. Lo estabilizaron, lo calmaron y, con gran esfuerzo, lo trasladaron a un centro de recuperación cercano. El cuerpo del joven elefante yacía sobre la tierra húmeda, con marcas profundas en su piel causadas por la constricción. Su respiración era irregular, jadeante, como si cada aliento le costara una batalla interna. Sus ojos, aunque abiertos, reflejaban el agotamiento absoluto. Aún así, estaba vivo. El equipo actuó con rapidez, uno de ellos le administró suero rehidratante por vía subcutánea, mientras otro limpiaba cuidadosamente las heridas con agua purificada. Le colocaron vendas improvisadas y aplicaron compresas frías para reducir la inflamación. Al ver que el animal aún respondía a estímulos, supieron que había esperanzas. Con ayuda de un arnés y una camilla especial, lo subieron cuidadosamente a un vehículo todoterreno acondicionado para el traslado de fauna silvestre. Durante todo el trayecto, uno de los rescatistas permaneció a su lado, acariciándole la trompa, hablándole en voz baja, como si quisiera asegurarle que lo peor ya había pasado. Cada kilómetro recorrido era una promesa de salvación. Pasaron semanas. No fueron días fáciles. Cada jornada estuvo marcada por la incertidumbre, la atención constante y un profundo compromiso por parte del equipo de rescate. El pequeño elefante, aún tembloroso y con marcas visibles en su cuerpo, requería cuidados intensivos, alimentación especial, hidratación continua, tratamiento para las lesiones internas y terapia para que pudiera volver a confiar en su entorno. Veterinarios, biólogos y voluntarios se turnaban día y noche para vigilar su evolución. Poco a poco, su respiración se volvió más estable, sus ojos comenzaron a recuperar ese brillo vital, y sus pasos, aunque al principio inseguros, mostraban el inicio de una recuperación real. Con cada trompazo de alegría y cada movimiento torpe pero firme, todos sabían que estaban siendo testigos de algo extraordinario. Aquel pequeño luchador, que había estado al borde de la muerte, estaba renaciendo. Y cuando finalmente dio sus primeros pasos firmes en el recinto abierto, mirando al horizonte como buscando a su familia, supieron que era el momento. El día de su liberación llegó con lágrimas, sonrisas y una mezcla de tristeza y orgullo. El elefante regresó a su hogar natural, y con él, una historia de esperanza también volvía a la selva. La naturaleza puede ser cruel, sí. Puede arrebatar sin previo aviso, poner a prueba la resistencia de los más fuertes y mostrar, sin piedad, su lado más salvaje. Pero también puede ser profundamente generosa. En sus ciclos, en su sabiduría silenciosa, siempre hay espacio para los reencuentros, para la recuperación, para el equilibrio. Esta historia es un reflejo de ambas caras, de la brutalidad de un ataque inesperado y del poder inmenso de la solidaridad y el amor desinteresado. Cuando el ser humano decide intervenir no para destruir, sino para proteger, no para dominar, sino para cuidar, la naturaleza responde. Lo que parecía una tragedia se transforma en una lección, y lo que pudo ser una pérdida se convierte en un símbolo de vida. Porque incluso en el corazón salvaje de la selva, donde todo parece regirse por la ley del más fuerte, también pueden nacer milagros. Y este fue uno de ellos. Este elefante volvió a vivir gracias al valor, la rapidez y la compasión de un grupo de personas que decidieron no mirar a otro lado. No fueron héroes con capas, ni soldados con armas. Fueron seres humanos comunes, con un compromiso extraordinario. Escucharon un sonido, interpretaron un llamado, y actuaron sin pensar en el peligro o la dificultad. Su instinto fue proteger, su decisión fue luchar por una vida que no era la suya, pero que merecía ser salvada. Y lo lograron. No solo rescataron un cuerpo del abrazo de la muerte, sino que también restauraron la fe en lo que somos capaces de hacer cuando nos unimos por una causa noble. Cada vida salvada,
por pequeña o grande que sea, es una victoria en un mundo donde tantas veces se olvida el valor de lo que no puede hablar. Y mientras ese elefante camine libre por la selva, su historia seguirá recordándonos que todavía hay razones para creer en la bondad humana. Si esta historia tocó tu corazón, no la dejes aquí. Compártela. Suscríbete para seguir viendo más historias de vida, de lucha y de esperanza. Y si puedes, apoya a quienes protegen a los animales en todo el mundo. Porque cada acción, por pequeña que sea, puede marcar la diferencia. Tú también puedes ser parte del cambio.